shakes the biggest brains of and Queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Las transmisiones de hoy, que es martes 20 de agosto del 2024, son especiales por lo siguiente que voy a decir. Soy testigo y observador experimental de la resiliencia del Espíritu de Dios, que no hace acepción de personas de acuerdo a los juicios ajenos externos de terceros. Quizás para ti no sea la persona más moral, más digna, quizás no sea la persona que más santamente habla, quizás no sea la persona más pura, ¿verdad? Y casta que puedas encontrar. Quizás para ti no soy digno de hacer esto, pero para Dios sí soy digno. Y testifico de su resiliencia, pues hace unos minutos, ¿verdad? Entré a orar a una habitación aquí del lugar de mi trabajo. Yo administro este lugar, trabajo para una persona y básicamente soy el mayordomo de este lugar. Ha habido algunos cambios de trabajo, de lugar de vivienda, un gran gasto económico, financiero, al grado, escúchame bien, que estoy en pleno Tulum, Quintana Roo, y traigo 70 pesos en la bolsa para de aquí al 31 de agosto. Y realmente estas transmisiones, Dios ha dispuesto que sean así, debido y gracias a las facultades, ¿verdad? Y a la disposición del lugar para trabajar y al mismo tiempo crear este contenido, este material, que les sea grandemente multiplicado, porque no en cualquier lugar es posible esto. Y quiero que sepas que la gente aquí no es cristiana. Estuve trabajando en un lugar donde los jefes son cristianos y igual que mucha gente cristiana que conoció en este camino, incluyendo los de Portugal, como hay empresarios cristianos en Portugal. Bueno, son una piedra de tropiezo. En ningún lugar se me ha dado la facultad de crear material y transmitir y videos como en esta parte de Tulum donde estoy trabajando. Estas transmisiones son especiales porque te voy a explicar el contexto de lo que está sucediendo, ¿sí? Para que entiendas que Dios es verdad y ha hecho una obra resiliente en mí. Pues hace unos minutos me sentía muy mal. No muy mal interiormente, sino la carne se quería afligir porque mentalmente, analíticamente, sé que Dios está aquí, sé que Dios está conmigo sentado, ¿sí? Aquí conmigo. Y Él está levantándome y consolándome y bendiciéndome. Pero por unos minutos me empecé a preocupar, pues tengo solamente 70 pesos, ¿sí? De aquí al día 31 de agosto. Ahora, que te quede bien claro que estas transmisiones no son para pedirle dinero a nadie, sino para que entiendas que el Public Gospel y Evangelio Público y Eduardo Tejeda saben de lo que están hablando, ¿sí? Yo mismo estoy siendo entrenado para ser enviado a las naciones. 70 pesos en Tulum es todo lo que me queda debido al cambio de trabajo, cambio de vivienda, y aquí todo es carísimo.
pero me sentí hace un momento mal, me empecé a entristecer, a cansar. Fui a orar, fui a orar como 5 minutos, salí y empezó a darme esta palabra Dios. Y he estado hablando mucho de la santurronería y del perfil falso que ha creado el sistema evangélico en este tiempo, del predicador, del comunicador, del divulgador del evangelio. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, los meses y los años, sé que Dios me ha estado entrenando por años para enviarme, sí, de tiempo completo al ministerio, pero va a llegar un día en que va a ser total, de tiempo completo a eso. Pero ¿cómo se pueden manejar los tiempos, la fe, la provisión con Dios si no se experimentan cosas como las que he estado experimentando desde Portugal? Aquí en Tulum, quiero que sepas que ya he dormido en la calle 2 veces. La primera fue porque no tenía yo para una habitación, y la segunda fue, aunque yo tenía ya dinero para pagar una habitación, yo mismo decidí en un entorno controlado volver a experimentar las sensaciones de dormir en la calle. Aquí yo no te voy a hablar de nada que yo no experimente. Las sensaciones de dormir en la calle son fuertes, son fuertes. La oscuridad, la noche, la incertidumbre, los recuerdos, el silencio. Y es en esos lugares oscuros donde habla Dios. Escúchame bien, hay un pasaje en Éxodo, o es Éxodo 4 o es Éxodo 20, uno de los dos, en donde dice que Dios habita en la oscuridad. Le dice a Moisés que con él va a estar en la oscuridad. Dice algo similar, que Dios está en la oscuridad. El Salmos 91 dice, el que abriga bajo la sombra del Omnipotente, la sombra del Omnipotente. He estado hablando de la sombra de Jesús, la sombra de los profetas, la sombra de los apóstoles, este concepto del psicoanalista Carl Jung, que es la sombra, el lado negativo, ¿sí? Del ser humano, lo que te cuesta reconocer, lo que si aceptaras, ¿sí? Te transformaría y sería lo que más usaría Dios, la sombra del ser humano. He estado hablando de eso. 70 pesos aquí en Tulum, donde es todo caro, de aquí al 31 de agosto. Me he abandonado en Dios, he esperado en Dios, también he experimentado la retroalimentación de Dios en el aspecto financiero, pues es una prueba que todavía no venzo yo, todavía no venzo. Todavía no venzo, todavía hay una serie de vacíos emocionales que van muy ligados al manejo de dinero, pero Dios está haciendo una grande obra. Lo que yo he estado observando en este tiempo es resiliencia. Siento, ¿sí? Observo la emoción negativa, la proceso, y en cuestión de horas me reincorpora el Espíritu Santo. Ya no es días, ya no es semanas, ya no es meses, ya no es años, ahora es en cuestión de horas. Es mediante el entrenamiento experimental, ¿sí? Que uno puede saber de qué fueron partícipes los profetas de Dios, de qué fue partícipe el mismo Jesús en su ministerio terrenal y de qué fueron partícipes los apóstoles de Jesucristo. Hechos capítulo 17, versículo 17, da un ejemplo de esto, el apóstol Pablo discutiendo con gente. Y esto te dice una cosa, te di todo el contexto de estas transmisiones, las de hoy, martes 20 de agosto del 2024, porque quiero que entiendas que la prioridad es el ministerio, la prioridad es predicar, la prioridad es hablar. No observes la necesidad, no observes la prueba, no observes la escasez, no observes la dificultad, no observes la necesidad, sea cual sea, física, dinero, emocional, personal, no observes la prueba. ¿Sí? Te estoy dando el contexto de todo esto para que entiendas que la prioridad es el evangelio, la prioridad es la predicación, y el Espíritu Santo, ¿sí? Te da la resiliencia necesaria para sobreponerte a la prueba y a la adversidad, y hablas porque hablas en el nombre de Jesucristo.
Hechos 17:17 dice que Pablo discutía con los griegos. En este tiempo, el cristianismo beta de este tiempo quiere ignorar que el ser humano tiene un lado que no le gusta reconocer, que es la sombra. Pablo tenía una sombra, la vimos durante su tiempo de perseguidor de la iglesia, de aborrecedor de Jesús, ¿sí? Pedro tenía una sombra que era el temperamento, ¿sí? Santiago tenía una sombra, Santiago el mayor, que era el temperamento, por algo terminó sus días gritándole en vía pública al mismo rey Herodes. Esa sombra ahora ya era luz porque él gritaba y hablaba, pero con el respaldo de Dios. Le costó la decapitación y lo asesinó el rey Herodes. Pero antes de eso eran hombres temperamentales, violentos, compulsivos. Juan, ¿qué te puedo decir de Juan? Era un hombre vengativo, el apóstol del amor, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las cartas de Juan, el que escribió el Apocalipsis, ¿sí? Terminó siendo el apóstol de amor, pero era el mismo que le dijo a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los mate? Era el apóstol Juan, un hombre que por dentro deseaba la muerte del prójimo, ¿sí? Era un hombre santurrón, santurrón, porque por dentro deseaba la muerte, vivía una religión judía, ¿sí? Y por dentro parecía que era un hombre piadoso, nada más por el simple hecho de que seguía y simpatizaban con el Señor Jesús. Los profetas, ¿qué podemos decir de los profetas? Isaías capítulo 6 habla, ¿sí? De que un ángel tomó carbones encendidos del altar y se los pusieron en los labios a Isaías. Isaías mismo testifica ahí que antes de ese acontecimiento físico o espiritual es irrelevante, pero se llevó a cabo y sucedió. Era de labios inmundos, era un hombre muy blasfemo, muy grosero, ¿sí? Y hablaba inmundicia. Tenía una sombra que terminó siendo el diamante de la Biblia, que es el libro de Isaías. Pues después de eso es otro Isaías, la manera en que habla, él mismo lo testificó acerca de esa evolución de su sombra a la luz, diciendo que Dios le había dado palabras para consolar al cansado, para levantar al caído. Isaías 60, Isaías 61 habla de ello. Y anteriormente había tenido una sombra de Jeremías. ¿Qué podemos decir? Su sombra más grande siempre fue las lágrimas. Un hombre muy sensible, un hombre muy emocional, que es gracias a eso, ¿sí?, que pudo enfrentar las terribles etapas de cárcel y persecución del hipócrita Judá de ese tiempo. Ezequiel también una sombra, un personaje que le costaba, igual que Jonás, obedecer a Dios, porque la misión no era fácil. Le dice el Señor: he aquí yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. No quería, y a través de la deportación es que sucedió. No le preguntaron, lo enviaron nada más porque sí. A lo largo de la Biblia, ¿verdad?, hay versículos controversiales que hablan de muerte, de asesinato, de ira de Dios, ¿sí? Que el cristianismo absurdo y beta de este tiempo no sabe manejar, no sabe explicar por mera santurronería, porque quieren hablar y abrazar, ¿sí?, el conocimiento de que habla nada más de un Dios que es puro amor, pero dicen de labios para afuera que también es fuego consumidor. También tiene un lado, ¿sí?, que puede utilizar Dios, ¿sí? Ira, justicia, venganza y la muerte, ¿sí?, está al servicio de su poderío, de su soberanía. De Jesús, ¿qué podemos decir acerca de su sombra? Todos estos personajes que te he dicho discutían, como dicen Hechos 17:17. Quiere decir, ¿sí?, que
los apóstoles discutían como Pablo porque eran apóstoles. Una de las tantas razones más que es agregado, ¿verdad? Todo el respaldo, ¿sí? No cotidiano, no estándar, como del que se habla, que un apóstol tenía que ver a Jesús, tenía que haber estado con él, tenía que esto, que aquello. Y ya todos sabemos eso, pero hay otra categoría de señales que debe de cumplir una persona que dice ser apóstol, y una de ellas, ¿sí? Es su comportamiento. Los apóstoles sí discutían. Los apóstoles tenían la capacidad de debatir, de argumentar, de discutir, ¿sí? En este tiempo, el cristianismo censurador de este tiempo, de hombres beta, santurrón, hipócrita, simulador, disimulador, castiga, penaliza, suprime, persigue, ¿sí? Cancela, censura el debate, la argumentación, y no falta que estás en la calle discutiendo con alguien, ¿sí? Como lo hacían los apóstoles, y no falta el cristiano santurrón. Háblales de amor, ¿sí? Dios no te mandó a discutir, a ganar debates, sino a amar y a salvar las almas. Eso es para el cristiano promedio, escúchame bien, porque no está capacitado para debatir, para argumentar. Un apóstol de Jesucristo está capacitado para discutir, para debatir, para argumentar. Hemos llegado y llega un momento en que estás en la iglesia, ¿verdad? Y puede más Dios que sales de la iglesia y te muestra que estabas en lo correcto. El hipócrita del pastor de la iglesia, el hipócrita del falso apóstol de la iglesia, el hipócrita del falso profeta de la iglesia, no debate, no argumenta, no discute, porque no está capacitado, porque lleva años, escúchame bien, lleva años junto con el cuerpo de Cristo, mira, en un cristianismo muerto. ¿Sí? Mientras Dios nos trae a muchos de nosotros por el mundo entrenándonos, como en este día, ¿sí? El contexto de las transmisiones de hoy es este: 70 pesos en la bolsa para de aquí al 31 de agosto. Previamente, antes de este día, ya, ¿sí? En otra semana, ya 2 días, ¿sí? Durmiendo en la calle, uno por voluntad propia, en un entorno controlado, ¿sí? Y el otro porque no había dinero. Sabemos muchos que se van a identificar con este mensaje, que Dios es el que nos trae de aquí para allá entrenándonos. El mensaje de esta transmisión es ese: que prevalezca la prioridad de anunciar el evangelio, que no observes la necesidad, que no observes la escasez, sino que observes la prioridad del ministerio. De lo demás, Dios se encargará. Escúchame, Dios proveerá. Dios prometió no dejarte. No escuches humanamente, no escuches demoníacamente. Escucha a Dios, a su Espíritu Santo potente, el que te está dotando de la resiliencia. Pues bien lo dice el doctor Joe Dispenza, lo dice el doctor Bruce Lipton, lo dicen muchos psicólogos, muchos psicoanalistas, muchos psiquiatras, muchos conferencistas, muchos motivadores. El mejor proceso es la repetición. La mejor manera de aprender es la repetición. Entonces, ministerialmente, el enviado, el evangelista, el predicador, el apóstol, el profeta, ¿sí? Es dotado de un entrenamiento extremo, más allá de su límite, de acuerdo a los propósitos de Dios, para que sepa de qué hablar, para que sepa, ¿sí? Lo que experimenta una persona en la calle, ¿sí? Para que sepa lo que es argumentar, para que sepa lo que es debatir. Es un entrenamiento completo, escúchame. No por nada, desde Pablo hasta Santiago, Pedro, eran apóstoles, no nomás porque sí, estaban capacitados militarmente por el Espíritu de Dios para ser enviados a todo terreno, a todo lugar. Ellos sí podían decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no como la iglesia santurrona, hipócrita de este tiempo y sus pastores, ¿sí? Y sus falsos apóstoles, sus falsos profetas de este tiempo, asalariados que ya tienen su recompensa. No como ellos que critican al sistema, critican el nuevo orden mundial, critican a Satanás, critican al lobby gay, al lobby feminazi, critican el socialismo,
pero ellos son lo peor de lo peor. Escúchame, no hay nivel de vibración más bajo en la tierra que el de la iglesia judeocristiana de este tiempo, principalmente la protestante. Son un cáncer, le han hecho tanto daño, escúchame, le han hecho tanto daño al cuerpo de Cristo. Llevan años reprogramando, ¿sí? Mentalmente el subconsciente colectivo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, ¿sí? Cristianos beta, por eso hay mujeres que toman el poder en las iglesias. ¿Qué es eso? Jezabel, ¿sí? Y lejos de hacer un papel ejemplar como Ruth, como Esther y las grandes mujeres de la Biblia, ¿sí? Lejos de actuar con dignidad, toman una posición como lo que dice el libro de Apocalipsis de Jezabel, le enseña al pueblo a fornicar. Y es lo mismo que sucede en un gobierno federal, pues México, ¿sí? Ya tiene oficialmente su primer mujer presidente en toda su historia. Se vienen tiempos oscuros para México, ¿sí? Espero equivocarme, espero estar diciendo lo contrario, pero es lo que se avecina. Ya la gente que ha vivido en Chihuahua ha experimentado, ¿sí? La decadencia que se vive en el estado de Chihuahua por culpa de esta mujer llamada Maru Campos. Esa es una antesala de lo que se viene a México, porque la ideología, ¿sí? El ADN, ¿sí? La experiencia y el testimonio anterior de esta señora Claudia Sheinbaum indica, ¿sí? Que se va a ir con todo a apoyar al lobby feminaz y al lobby gay, y se va a empezar a manifestar un incremento de feminismo incoherente, no del feminismo que impactaba, ¿sí? Como el de María Félix y otras tantas mujeres en la historia de México, sino un feminismo incoherente, ¿sí? Tirano. ¿Por qué sucede eso? Por la incapacidad masculina, ¿sí? Porque tanto sociedad como iglesia protestante crean ciudadanos, hombres y cristianos, hombres betas, mediante la programación neurolingüística constante, mediante la programación que arrojan las pantallas en las redes sociales, se crean esos hombres carentes, bajos en testosterona, ¿sí? Que no pueden hacerle frente a la avalancha feminista incoherente en este tiempo. Este feminismo es comandado, es gestionado por Jezabel, obviamente. Es tiempo de que los Elías se levanten y le hagan a Jezabel frente, porque estamos impregnados, escúchame bien, en este cristianismo beta, en este cristianismo santurrón, en este cristianismo de simulación y disimulación, ¿sí? Estamos impregnados de Acab, y a los Acab se les debe tratar con desprecio, como los trataba Elías, como los trataba Eliseo. Así se tratan a los Acab, porque son incompetentes, incoherentes y son enemigos de Dios. Esas casas, según la Biblia, eran exterminadas por el Creador. Eran exterminadas, eran eliminadas, eran aniquiladas. Es un tiempo donde el cristianismo simula que todo está bien, dice paz, paz y paz, y no hay paz, ¿sí? Y además de fingir que todo está bien, no solamente eso, sino que disimula, ¿sí? Es decir, la simulación es el acto de fingir y la disimulación es cuando ya creas la escena, el material, le pones tu toque, tu sazón a esa mentira. Hemos estado viendo el video de el místico, el profeta y la verdad. Llega un momento en que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tiene el comportamiento de iglesia de acuerdo a la Biblia, ¿sí? El libro de los Hechos principalmente, porque se ha autoengañado para ser socialmente aceptada, porque no está capacitada, escúchame, para manejar la crítica, para responder, no está capacitada para reprender, para debatir, para argumentar, ¿sí? No está capacitada para hacer la resistencia, porque se han creado muchos evangelios de mentira, el de la prosperidad y ahora principalmente, ¿sí? El de los hombres naturales.
He estado hablando del evangelio según los hombres naturales. Ese evangelio, sí, está impregnando a los hombres de más que intelectuales, escúchame, hombres vanos, amadores de sí mismos. Pues cuántos infelices no has visto que salen orgullosos con su licenciatura en teología, con sus doctorados honoris causa, que se compran con dinero, ¿sí? Un honoris causa es dinero, das dinero y te lo dan. No tienen ningún crédito, ningún respaldo, ¿sí? Intelectual en el mundo. Todo el mundo sabe que un doctorado honoris causa se gana con dinero. Y las universidades lo dan mucho cuando hay grandes donaciones, no es nada especial. Se ha creado un evangelio de hombres naturales, santurrones, ¿sí? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Este evangelio es un cáncer, ¿sí? Es una enfermedad, es como el anthrax, se ha infiltrado y ha contribuido grandemente a la disminución de testosterona y de masculinidad, principalmente en el cuerpo de Cristo. Pues se ha creado un evangelio del amor nada más. ¿Y qué hacemos con toda la sombrota que tenemos? ¿Y qué hacemos con ese lado que todos tenemos y que le es tan útil a Dios? Por eso y muchas otras razones más, ¿sí? Es coherente, es prudente hablar de la iglesia, del cristianismo de este tiempo, como lo que es una iglesia estúpida y torpe que todo ha hecho mal, todo ha hecho mal. Hay excepciones como mi vida y la de muchos otros más, que Dios nos ha estado entrenando y experimentamos, ¿sí? ¿Sí? Aún el desaliento de la mayoría, pues este material en vivo no fue visto por nadie, escúchame bien, porque no creen la palabra que Dios les dijo que crean. Están tan alienados al sistema que ni siquiera pueden digerir esto, pero ya sabemos que sus vidas son una mentira. Por eso no pueden tolerar la verdad, por eso no vienen aquí a la luz, por eso aquí, mira, tú no puedes predicar, ¿sí? Por eso tú no puedes aquí pedirme el micrófono, por eso tú no puedes estar aquí, porque no eres digno. Para predicar en evangelio público y public gospel tienes que ser digno. En algún momento, fíjate, en algún momento llegué a invitar gente, ¿sí? A predicar aquí, a que compartieran una palabra, a entrevistarlos, a hablar. Y en la oración Dios me hizo sentir en mi emoción, en mi pensamiento y mediante hechos que no eran capaces, que no podían estar aquí. No puedes estar aquí, escúchame, no puedes estar aquí porque tú no has llevado el entrenamiento que yo he llevado. Si tú agarras este micrófono, si te suelto la cámara aquí en una transmisión en vivo de evangelio público, de public gospel, te mata Satanás, te vuelves loco, te va a dar una depresión que te va a provocar que termines con tu vida. No puedes tú ponerte estos zapatos, te van a quedar grandes. Mucha gente de ustedes, hipócritas, han menospreciado este ministerio y han menospreciado mi nombre, ¿sí? Pero la prueba, ¿sí?, de la resiliencia es lo que habla, es lo que habla, ¿sí? Una vez le dije a Dios, Dios, envíame a mí. Y sí, me dijo que sí, pero primero tienes que pasar mi entrenamiento, ¿sí? A prueba de todo terreno. Ese entrenamiento, escúchame, tú y tu iglesia, tu diseño, tu pastor, tu falso apóstol, tu falso profeta no lo pueden superar. ¿Por qué? Porque llevan muchos años en la comodidad, tanto tripones, todos gordos, ¿sí? De tanta palabra, de tanto que tragan, de tanto que han tenido vidas tan fáciles. Tienen esposa, tienen hijos, ¿sí? Son como el sacerdote Elí de Primera de Samuel. Ahí están, tienen el título y todo, pero no hacen nada, no hacen nada. Y si lo hacen, demuéstrame lo contrario, porque el Espíritu Santo dice que no hacen nada, ¿sí? Y el Espíritu Santo habla aquí.
Y cuando se le busca, Él responde. Escúchame, a mí no me importa si tu pastor es apóstol, si tu pastor es profeta y se cree, ¿verdad? Las naciones, y se llama Elías, y se llama Ezequiel, se llama Jeremías. No puede, escúchame, no puede sobrellevar aquí no puede predicar. Reto, escúchame, te reto a que me contactes, ¿sí? Y me digas, yo puedo hablar ahí en Evangelio Público, yo puedo hablar ahí en Public Gospel. Si es así y Dios me indica que sí, adelante, puedes predicar. Pero dudo, escúchame bien, dudo que ahorita alguien pueda agarrar este micrófono sin que le pase algo. Porque después de que termina aquí la transmisión, escúchame, ¿sí? No hay aplausos, no hay banquete. Este no es un ministerio cualquiera. Este entrenamiento no es cualquiera. Muchas veces he tenido el cuestionamiento de por qué no me desarrollo laboralmente plenamente como cualquier otra persona normal. Sinceramente, si un día experimentas un proceso similar, que fuiste llamado para otro tipo de oficio, otro tipo de trabajo, y al mismo tiempo es un privilegio, sí, pero el proceso es muy difícil. Y creo yo que la mayor lucha es la persistencia, el de continuar aunque no veas nada. Es pues la persistencia, creo que lo más difícil, el acto de continuar aunque no veas nada, pero tu intuición te dice, dale, 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 sigue, sí, continúa. Obviamente, parte del incremento de resiliencia, ¿verdad? Incluye el acto de autoanimarte, automotivarte, porque es un camino solo, son temporadas completas solo. Además de esto, hay personas que mediante eh, emocionalismo llegan al ministerio, escúchame, hombres, mujeres, y se emocionan un rato y después se van, después se largan y te dejan solo, ¿sí? Llevas sus cargas, te vuelven parte de su vida y después solitos se alejan. Te puedo hacer una lista, sí, de los casos en los cuales dejan de responder, dejan de acercarse, no sé por qué. Verdaderamente yo creo que son personas inmaduras porque no se acercan a hablar, no se acercan a nada, pero pues es igual, ¿no? Es igual, aprendieron algo que les sirva y pues que Dios los bendiga, porque Evangelio Público, ¿sí? Y Public Gospel continúan, porque este ministerio, mira, es del Padre, es del Espíritu Santo y es de su Hijo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Son tiempos en los cuales este tipo de transmisiones están hechas en tiempos de prueba interior, mental. Entiendo que no estoy en una prisión, no estoy en un campo de concentración, sí, pero también este tipo de lugares son una prueba más que nada en la cuestión de provisión, más que nada en la cuestión de convicción, pues es bien difícil mantenerse más a una edad joven con convicción en los preceptos de Dios y mayormente en la actividad ministerial, que es una actividad que es lo contrario al placer carnal de esta edad y más en estos lugares. Son lugares a los cuales Dios nos envía para ser entrenados donde hay mucha actividad energética, mucha actividad espiritual. Aquí en Tulum no cualquiera, escúchame, ¿por qué crees que aquí no entra tu pastor? ¿Por qué crees que aquí no entra tu falso apóstol, tu falso profeta? ¿Por qué crees que aquí no entra tu becerro de oro? Porque no puede, así de fácil. No puede, no la aguanta aquí en Tulum. No puede. ¿Por qué crees que no van a Catemaco? ¿Por qué crees que no va tu pastor a Tepoztlán?
¿Por qué crees que no van a algunas partes de San Juan del Río, Querétaro? ¿Por qué crees que algunos no van a Chihuahua? Porque son lugares donde hay mucho satanismo, mucha brujería, mucha masonería. Pero ¿por qué no vienen a Tulum si son apóstoles? Estaba viendo unas fotografías de un infeliz que se llama Rodolfo, no sé qué, que es doctor. Tiene una organización que se llama Coalición Internacional de Apóstoles, algo así. Y mediante su comportamiento natural, ¿cómo se atreven todavía a decir que son apóstoles? El apóstol vivía para Cristo, ya no vivía él. Pero estos infelices se toman fotos en restaurantes y en lugares turísticos como cualquier otro mortal. Pero su responsabilidad es mayor y su recompensa va a ser igual que su responsabilidad, porque ellos presumen de una santidad que es santurronería, presumen de un ministerio inexistente en sus realidades. Son apóstoles, santurrones, cristianos betas. Hechos 17:17 lo dice y lo confirma. Los apóstoles discutían. En este tiempo el cristiano promedio está incapacitado para manejar lo que es debate, discusión, argumentación, contienda por la fe, en lugar de humillarse a Dios y de reconocer, no lo sé, quiero aprenderlo, ¿sí? Cambian el evangelio y hacen un evangelio solo de amor, en el cual se crean cristianos betas, cristianos santurrones, cristianos que no tienen en realidad el concepto de amor en una correcta interpretación, y eso le favorece al gobierno, a la sociedad, ¿verdad? Al pastor de la iglesia, ¿sí? Control mental, organizaciones militares, políticas, porque te recuerdo que desde los profetas, los apóstoles, hasta el mismísimo Jesús, eran la resistencia al sistema. Siempre estaban y entraban en lucha contra el sistema, contra el orden ya establecido, ¿sí? ¿Y qué es lo que más abunda hoy en día? Cristianismo moral, moralista, incongruente, pero moralista. Sí, se maneja el vocabulario de sujeción a la autoridad, se maneja el vocabulario de apóstol, de tiempo completo, de gracia, conceptos que no conocen, conceptos que no se conocen para nada. Esto de la sujeción a la autoridad es todo un tema, pero acuérdate que para todo hay una respuesta. En el libro de los Hechos, Pedro le dice al sumo sacerdote, juzguen ustedes si es prudente obedecer más a los hombres antes que a Dios. Porque ellos le decían, cállate, no hables en el nombre de Jesús. Y ellos le decían, es que Dios me envió. El fariseísmo de ese tiempo es como el cristianismo de este tiempo. Dicen que no, y son peores que los fariseos. Al menos los fariseos se declaraban enemigos de Jesús y de los apóstoles. El cristianismo de ese tiempo dice que es de Jesús. Por eso aumenta cada vez más el feminacismo, los niveles de aborto, la homosexualidad. Por eso las leyes se corrompen y se aprueban en contra de todo lo que representa a Dios por la incapacidad de la estúpida iglesia protestante, cuerpo de Cristo, parásito del cuerpo de Cristo, de cristianos betas, disimuladores, simuladores y santurrones. Este video fue hecho en tiempos de fruto, en vivo y a todo color, experimentalmente, de resiliencia poderosa del Espíritu de Dios. Cada vez falta menos para la graduación ministerial de Evangelio Público en este tiempo. Desde Aldea Sama en Tulum, es martes 20 de agosto del 2024. Aquí son las 18 horas y 54 minutos. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel by Eduardo Tejeda.